Éxodo capítulo 19, verso 3 al 6 vamos a leer para la gloria de Dios y en el nombre de Jesús. El Señor llamó a Moisés desde el monte y Moisés subió para hablar con Dios. Y Dios le dijo: habla a la casa de Jacob y diles lo siguiente: a los hijos de Israel, ustedes han visto lo que he hecho con los egipcios y cómo los he tomado a ustedes y los he traído hasta mí sobre alas de águila. Si ahora ustedes presentan oído a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Estas mismas palabras les dirás a los hijos de Israel. Tome su lugar glorificando el nombre del Señor. Es el tercer mensaje que hablamos acerca de la santidad. El primero hablamos de la santidad de Dios. ¿Qué es la santidad de Dios? Hablar de la santidad de Dios es hablar que Dios es puro, es limpio, está totalmente apartado del pecado y de la maldad. Es decir, en Él no hay maldad alguna, no admite maldad en su presencia. Es por eso que vemos en el Antiguo Testamento que algunos hombres murieron, como el caso de los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón murieron por una razón, porque hablar de la santidad de Dios es hablar de algo que no admite impureza alguna en su presencia. Luego hablamos del hombre y la santidad. El hombre no puede ser santificado porque la santidad no empieza con el hombre, empieza con Dios. Y es Dios el que santifica al hombre. Y ahora estamos hablando de la santificación. La santificación es el proceso que Dios lleva a cabo para separar al hombre, para limpiar al hombre o para consagrar algo. Santificar es apartar, es consagrar, dedicar, purificar y separar. Escuche bien todo lo que dice, lo que encierra la palabra santificar. Entonces nosotros tenemos que entender estas palabras para que nosotros nos demos cuenta la bendición que tenemos de estar en Cristo Jesús. Porque es muy fácil decir yo soy santo, ¿verdad? O es muy fácil decirle, enseñarle a usted y pedirle a usted que se santifique, pero a veces no entendemos qué es santidad o no tenemos un concepto claro de lo que es santidad, y ahí es donde tenemos tremendos errores. Hablaba con alguien un día de estos y me decía: tengo temor de Dios y no quiero acercarme a Dios porque le fallo a Dios, me siento impuro, me siento indigno de poder estar ante Dios. Y le dije: a ver qué hizo, porque ya es una persona que lleva un tiempo recorrido en el camino del Señor. Y ya me comentó que tenía un problema, es decir, tiene una lucha con sus pensamientos. Y me dice: es que me siento sucio, me siento indigno, ¿verdad? Le digo: a ver, sus pensamientos, lo que ha concebido en su pensamiento, ¿lo ha ejecutado? Y me dice: no. Entonces, ¿por qué se siente sucio? Solo por sentir el pensamiento es parte de, porque algo le está indicando que ese pensamiento lo tiene que desechar de su vida. Eso es el Espíritu Santo el que nos redarguye y nos hace poner delante de Dios que lo que tenemos en la mente no le agrada a Dios. ¿Qué hacer en ese caso? Pues saber que en ese momento hay un problema, sí, pero hay un problema que no ha sido ejecutado todavía. Y la Biblia dice que el pecado da a luz la muerte cuando el pecado es ejecutado. Mientras el hombre tenga el pensamiento, el hombre tiene la opción
de obedecer la palabra de Dios, de mantenerse ajustada, de ajustar su vida, de ajustar su mente, de ajustar su alma a la palabra de Dios. Y de esa manera no le va a fallar a Dios, sino que el pensamiento se quedará en pensamiento nada más. No hay un pecado como tal. El pecado como tal nos lleva a la muerte cuando nosotros ejecutamos el pecado. ¿Sí me entiende? ¿Por qué es necesario entender esto? Porque a veces eso también nos desanima. Esta persona me dice, por eso mejor me quiero alejar del Señor. Y le digo, no, eso no es lo que uno debe de hacer. Lo que uno debe de hacer es orar y llenarse de palabra de Dios. Porque la mente es transformada con la palabra de Dios. La mente es transformada con la palabra de Dios. No hay otra forma. Si tenemos luchas, tenemos pruebas con la mente, con los deseos, la medicina es la oración, pero no solo la oración, sino con la palabra, porque esta es la espada de doble filo, que corta los malos pensamientos, que corta los malos deseos. ¿Para qué? Para que nos mantengamos agradables delante de Dios. Amén. El Señor llamó a Moisés desde el monte y Moisés subió para hablar con Dios. Y Dios le dijo, habla con la casa de Jacob y dile lo siguiente a los hijos de Israel. Ustedes han visto lo que he hecho con los egipcios y cómo los he tomado a ustedes y los he traído hasta mí. ¿Sobre qué? Alas de águila. ¿De qué está hablando el Señor ahí? El Señor está recordándoles, les está haciendo ver que Él fue quien los sacó de Egipto para traerlos hacia Él. Oiga bien, no fueron los israelitas los que salieron buscando encontrarse con Dios. Fue Dios el que descendió a Egipto para sacar a los israelitas de la esclavitud en que vivían en Egipto. ¿Sí entendemos esto? Entonces, nosotros también, hermanos amados, escuche bien, nosotros no buscamos a Dios. Ninguno de los que está aquí andábamos buscando a Dios. Fue Dios el que llegó a nosotros y despertó en nosotros por la palabra de Dios y su Espíritu Santo, y hizo la obra en nosotros y despertó en nosotros el anhelo, el deseo de servirle, de buscar su rostro. Porque la Biblia dice, Él es el que pone el querer como el hacer. Es decir, nosotros no somos hijos de Dios porque nosotros elegimos ser hijos de Dios. No, Señor, nosotros somos hijos de Dios porque Dios eligió que nosotros fuéramos sus hijos por medio de Cristo Jesús. Bendito su nombre para siempre. Dele gloria a Dios. Jesús lo dice. ¿Dónde, pastor? En el capítulo 15 de Juan, en el verso 19, rápido, a ver qué dice. Jesús dice a sus discípulos, o a nosotros en este día, dice, si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría a ustedes. Pero más bien dice, vosotros no sois del mundo, yo los elegí del mundo. A ver, ¿quién los eligió entonces? Dios eligió a los israelitas y Dios nos eligió a nosotros. Los egipcios estaban muriendo una mortandad terrible, como en México ahorita, matándose por todos lados ahorita. Pero a los israelitas el Señor los protegió. Los protegió y los santificó. ¿Pero qué hizo para protegerlos y santificarlos? Tuvieron que sacrificar un corderito por familia, según el número de la familia. ¿Qué hizo el Señor entonces? Los santificó, y al mismo tiempo que los santificó, los protegió como su pueblo, para que la mortandad no llegara a los israelitas y ellos pudieran salir de Egipto, todos los que vivían en Egipto. Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesús con nosotros en la cruz del Calvario? En la cruz del Calvario el Señor derramó su sangre
Y cuando nosotros le aceptamos a Él, cuando nosotros decidimos entregarle su vida, porque nos dimos cuenta que Él nos andaba buscando, su sangre nos limpia. En el mensaje anterior decíamos que cuando el hombre se arrepiente de sus pecados, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, sin arrepentimiento no hay justificación, sin arrepentimiento no hay santificación. Aunque el hombre deje de adulterar, aunque el hombre deje de robar, aunque el hombre deje de hablar groserías, aunque el hombre deje de tomar, aunque el hombre deje todo lo malo, pero si no se arrepiente de su pecado, no hay santificación. Cuando el hombre se arrepiente, se hace efectivo el poder de la sangre de Cristo. ¿Para qué? Para limpiarnos de pecado. Y también vimos en el mensaje anterior que la presencia de Dios es la que viene y termina la obra de santificación en la vida del hombre, como lo hizo en el templo y el pueblo de Israel. Porque solamente el Espíritu de Dios puede santificar espiritualmente al hombre. Al hombre solamente el Espíritu de Dios puede santificarlo. Por eso es que sucede, la presencia de Dios viene después de rociar todos los elementos del santuario con la sangre de los animalitos. Ahora sí desciende la presencia de Dios y Dios dice: yo los santificaré con mi gloria. Bendito el nombre del Señor. Y hablar de la gloria de Dios es hablar del Espíritu de Dios que se movía en aquel lugar. Entonces el Espíritu Santo de Dios viene y nos santifica. Démosle gracias a Dios por eso. Dale gloria a Dios. Dice el verso 4: ustedes han visto lo que he hecho con los egipcios y cómo los he tomado a ustedes. Los he tomado a ustedes. Jesús dijo: yo los elegí a vosotros del mundo y los he traído hasta mí sobre alas de águila. Verso 5: si ahora ustedes prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto. Oiga bien, porque aquí viene lo que la iglesia moderna no queremos entender. Esto es lo que no queremos entender. Nos gozamos saber que el Señor nos santificó, pero no queremos entender que la obediencia a la palabra de Dios es necesaria para mantener la santidad que el Señor ya efectuó en nuestras vidas. Es decir, o vivir de acuerdo a lo que Dios dice nos es necesario para mantener la santidad de Dios en nuestras vidas. Porque nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Somos de Cristo. Él nos compró con su preciosa sangre vertida en la cruz. Y estando nosotros embarrados hasta el cuello, hasta el último cabello de nuestra cabeza de pecado, el Señor nos sacó de allí y nos santificó, nos apartó, nos limpió, nos consagró. ¿Para qué? Para que seamos su pueblo. Pero no podemos nosotros seguir pensando que la santidad es cuestión religiosa. No, hay quien la quiere vivir y practicar de esa manera, pero la santidad religiosa no le sirve al hombre para nada. La santidad comienza con Dios y la ejecuta Él en el corazón del hombre y de la mujer que Él llama hacia Él, que Él escoge para tenerlo en su reino. Y a partir de ese momento el hombre y la mujer tenemos que vivir de acuerdo a lo que Dios dice para que su santidad permanezca intacta en nosotros. Bendito el nombre del Señor. Dale gloria al Rey. Vea lo que dice aquí la palabra. Dios es bueno, ¿verdad? Verso 5: si ahora ustedes presentan oído a mi voz. A ver, cuando Él dice si presentan oído a mi voz, ¿a qué está haciendo alusión? ¿A qué se está refiriendo?
Se está refiriendo a obedecer lo que Él nos dice. Pastor, ¿cómo escucho a Dios? Pues leyendo la Biblia. Viendo la novela no vas a escuchar a Dios, ahí escuchas al diablo. Ahí escuchas al diablo que te dice que puedes dejar a tu mujer por otra más joven. Ahí escuchas al diablo que te dice que puedes dejar a tu esposo para conseguirte otro que tenga dinero. Eso te dice el diablo en la novela. Mas la palabra de Dios dice que el hombre y la mujer deben de amarse hasta que la muerte los separe. ¿Sí me entiendes? Entonces eso es santidad, para que me entiendas. Obedecer lo que dice Dios. Y si Dios dice que debo de amar a mi prójimo, entonces yo voy a obedecer y voy a amar a mi prójimo, porque yo quiero mantener la santidad de Dios en mi vida. Wow. ¿Sí me entiende, hermano? Si Dios dice que no debo de maldecir, no voy a maldecir a nadie, más bien tengo que bendecir, porque yo ya fui bendecido por Dios. ¿Y de qué manera fui bendecido? De ser un pecador empedernido, lleno de maldad, que iba al infierno, lleno de odio, de resentimiento y de tanta basura del mundo. El Señor vino, me sacó de ahí, me apartó para que ahora yo viva de acuerdo a su voluntad. Y entonces su voluntad en mi vida permanece la santidad de Dios en nuestras vidas. Porque ahí lo dice. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares, ¿qué? Mi pacto. ¿Qué más? Oiga bien. Y si Dios no admite pecado, maldad en su presencia, si usted y yo decimos, yo soy como, a veces decimos, soy como la niña de los ojos de Dios, sí, porque lo leemos en la Biblia. Yo soy pueblo de Dios, sí, porque lo leemos en la Biblia. Pero realmente para ser pueblo de Dios hay que oír lo que dice Dios. ¿Me entiendes, hermano? El problema es que como ya de la santidad casi no se habla de prosperidad, se habla de motivación, se habla de sanidad, se habla de milagros, y la santidad brilla por la ausencia. El problema es que hay muchos cristianos que piensan que van al reino de los cielos y no lo van. Porque así como vienen a la iglesia, así maldicen. Así como vienen a la iglesia, así odian. Cargan una raíz de amargura allá en el corazón. ¿Y tú crees que eso es agradable a Dios? No. Por eso la palabra de Dios dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos amados? Aprender lo que es la santidad de Dios. Y que nosotros por su gracia fuimos sacados del pecado. El Señor nos santificó para que seamos su especial tesoro. Pero el Señor espera que su pueblo escuche, los que Él ha santificado, escuchen su voz. Pero ¿sabías que hay cristianos que tienen amigos gay y disfrutan viviendo y les aplauden su vida como ellos viven? Y eso dice Romanos, léelo allá en Romanos capítulo 1. Al Señor no le agrada que nosotros compartamos y les aplaudamos a ellos ese estilo de vida, porque eso es estar de acuerdo con ellos, y no podemos. ¿Por qué? Porque eso va en contra de la santidad de Dios. ¿Y dónde está la santidad de Dios? Con eso no digo que los desprecie y los eche a un lado, no. Pero no tenemos que andar ahí. Sí, esto no importa, es tu vida. Si tú lo amas, ámalo. Que no tiene nada de malo, si el amor es amor. No, Señor, no nos confundamos. Pecado es pecado y el amor es amor. Y Dios muestra su amor con nosotros, dando a Jesús en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. Que estando nosotros hundidos en el pecado, Cristo murió en la cruz. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea sea santificado por su sangre vertida en la cruz del Calvario. ¿Cuántos hemos creído en Cristo? ¿Cuántos hemos creído en Cristo, iglesia? Entonces usted ha sido santificado. ¿Y qué quiere decir santificado? Dice apartar, consagrar.
dedicar, purificar, separar. Pero nosotros no queremos separarnos del pecado. No queremos separarnos de la vida que lleva el mundo sin Cristo. Pero decimos, no, si yo soy santo, uso una falda hasta abajo, pero sigues compartiendo la maldad de afuera. Entonces no es la santidad perfecta. La santidad perfecta es la que primero empieza en el corazón, porque ahí es donde Dios santifica al hombre y a la mujer que cree en él. Amén. Verso 6, ¿qué dice? Perdón, verso 5 todavía. Si ahora ustedes presentan oído a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial por encima de todas las demás naciones, porque mía es toda la tierra. Escucha bien lo que está diciendo el Señor. Yo soy el criador, el dueño del universo entero. Y de toda la raza humana, Dios es el creador, no la evolución, Dios. Y entonces Dios decide a quién escoge para santificarlo, porque el hombre, por la desobediencia de Eva y Adán, las mujeres son primero, ¿verdad? Pues fue la primera que pecó. Entonces, por la desobediencia de Adán, de Eva y Adán, todos los hombres embarrados de pecado, separados de Dios. Y entre toda la descendencia de Adán y Eva, Dios dijo, a esta, lo aparto para mí, lo saco del pecado. Voy a morir en la cruz, dijo Jesús. Él dijo, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo por rescate de ustedes. A este escogí Dios. Por eso el evangelio no es cualquier cosa. El evangelio no es otra religión. Andar adorando a la Guadalupe, esa es religión. Echarle agüita al niño en la cabeza, esa es religión. Que te hagan la cruz aquí en la frente, esa es religión. Pero estar en Cristo es tener la dicha, tener el privilegio de que Dios te escogió, de que Dios te escogió, te tomó de allá donde andabas de idólatra, te tomó de allá donde andábamos perdidos en tanta maldad de este mundo, y ahí llegó el Señor y te tomó y te trajo, te sacó y te trajo a su camino. Bendito el nombre del Señor. ¿Para qué? Te escogió entre la multitud, millones y millones. Dios te escogió a ti, me escogió a mí. Y nos apartó. Tú eres apartado. Pero ¿quién te apartó? El Señor. ¿De qué manera? Dando su vida en la cruz. Te separó del resto. Escúchame, te separó del resto de los mexicanos. Hay un montón de mexicanos, millones de mexicanos que nunca serán salvos. ¿Ya pensaste en eso? No, ¿verdad? Millón de mexicanos que nunca serán salvos, y Dios lo sabe que no serán salvos, y por más que les prediquemos y oramos, no serán salvos. Pero entre ellos andábamos tú y yo, y Dios te escogió a ti, me escogió a mí, nos sacó de ahí. Bendito su nombre para siempre. ¿Me entiendes, hermano? Amigo, amiga que estás aquí, si estás aquí, no desprecies a Jesús, arrepiéntete de tu pecado, porque solamente Él te puede consagrar, solamente Él te puede santificar para que tú puedas entrar al reino de los cielos. El papa no puede, el cura no puede, el pastor no puede, solamente Jesús, porque su sangre es la que nos limpia de todo pecado. ¿Sí me entiendes, hermano? ¿Por qué es necesario esto? Porque tenemos que valorar lo que Dios ha hecho por nosotros, para que ya no andemos ahí peleándonos unos contra otros, sino que nos demos cuenta lo que Dios hizo por nosotros. Si alguien te pregunta en la calle y te dice, a ver, dígame, ¿qué ha hecho Dios por ti? ¿Qué le vas a contestar? Hay preguntas que a veces no las sabemos responder y son fáciles. ¿Qué ha hecho el Señor por mí? Si tú me preguntas, mi respuesta es esta: dio a Jesús en la cruz para que Él muriera en mi lugar. Pero que hay un milagro, hermanos, esas son añadiduras.
Pero lo que Dios hizo por mí es que dejó a un montón de guatemaltecos hundidos en el pecado, y entre ellos mis familiares, y Él me escogió a mí. Bendito el nombre del Señor. ¿Cómo no he de alabarle? ¿Puedes darle gloria al Rey? Mira acá, de Él es la tierra y su plenitud, pero Él nos escogió y nos santificó, nos apartó, nos consagró. Tú eres consagrado para Dios. ¿Amén o no amén? Ahora sigamos acá, dice, ahora porque sigue el verso 6, ahora sí. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes. Aquí viene, ¿para qué nos santificó? ¿Para qué nos consagró el Señor? ¿Para qué nos apartó el Señor del resto? ¿Para qué? Ahora sí, está bonito pensar que somos sacerdotes de Dios, pero ¿cuál es la función del sacerdote? ¿Cuál es la función del sacerdote? El problema es que nosotros nos quedamos, sí, soy sacerdote de Dios, qué privilegio. Pero el sacerdote no fue para que se sentara ahí y que se quedara tranquilo, no. El sacerdote era el que estaba encargado de la adoración a Dios. Y si nosotros hemos sido consagrados y somos un real sacerdocio, como dice Pedro, entonces ¿para qué nos consagró el Señor? A ver, ¿para qué te consagró el Señor en tu familia? Porque una cosa es que le adoremos y le sirvamos acá, pero allá en tu familia también tienes que adorarle. Allá en tu trabajo también tienes que adorarle, porque tú eres privilegiado de Dios. Dios te escogió, se separó del resto y te santificó, puso de su pureza en ti, y ahora tú eres limpio por la sangre de Cristo y la palabra de Dios. ¿Me entiendes? ¿Pero para qué? Ese es el asunto. ¿Para qué, hermanas? ¿Para qué, hermanos? ¿Se dan cuenta, mis amadas hermanas, ustedes que tienen esposos inconversos y que se viven peleando con él? ¿Ustedes no fueron consagradas para pelear con él? Aquellos hombres que tienen esposas que no son cristianas, ustedes no fueron consagrados, sacados del mundo, sacados del montón de aquellos que pelean y maltratan a la mujer, y lavados para que sigan maltratando a la mujer. No fueron sacados para eso. Fueron sacados para que el amor de Dios fluya en sus vidas y puedan darle ese amor a su familia. Para eso fuimos consagrados, para eso fuimos apartados. ¿Cuántos varones de Dios hay aquí? ¿Te das cuenta que no fuiste apartado, sacado del mundo para que sigas con las mismas mañas que traías en el mundo? No, hermanos, eso es santidad. La vida práctica. ¿Qué es santidad? Que el que robaba ya no debe de robar, porque él quiere mantener la santidad de Dios en su vida. Y Dios no roba. ¿Para qué nos sacó el Señor? ¿Para qué? Para aquel que le gustaba hacer trueques o ¿cómo se dice? Tranzas en su trabajo. Deje las tranzas y sirva a Dios. Wow. Eso es santidad. ¿Por qué? Porque Dios no está de acuerdo con la injusticia. ¿Y las tranzas qué son? Son injusticia. Tanta cosa, hermanos. Pero Dios dice, ustedes son un real, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa, gente separada, gente consagrada, gente apartada, gente limpia para la adoración de Dios. Ay, hermanos amados, si ahorita nos pasara un examen el Señor, ¿qué sería de nosotros? ¿Queremos ir al reino de los cielos? ¿Queremos ir al reino de los cielos? Los escucho tristes, afligidos. Dice, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Estas mismas palabras les dirás ¿a quiénes?
a los hijos de Israel. Es decir, la iglesia tenemos que entender que el Señor nos escogió y nos hizo parte de la iglesia, y que fuimos consagrados, santificados por Dios para vivir para Dios. Aunque los grandes profetas no lo digan, hablo de los profetas modernos, pero la palabra del Señor sí lo dice. Amén. ¿Qué fue lo primero que consagró el Señor como algo sagrado y especial en la antigüedad? ¿Qué fue lo primero que el Señor consagró y santificó? El día de reposo. Eso es lo primero que Dios santificó. Pensemos, entre todos los días de semana, Él agarró un día y lo consagró para que ese día su pueblo, los judíos, lo santificaran a Dios. Es decir, lo dedicaran en su culto a Dios. Y los judíos hasta el día de hoy, para los judíos hasta el día de hoy, para la iglesia no aplica, pero para los judíos hasta el día de hoy, ellos el viernes en la tarde empiezan el Shabbat. De la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol el sábado. Ese día ellos se dedican a honrar y a servir a su Dios. Por ahí andan algunos fanáticos religiosos que dicen que la iglesia se ha equivocado con el día. No, Señor, porque los días ahora todos son santificados por la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario. El domingo la iglesia nos reunimos porque es el día que el resto, la mayoría no trabaja, y venimos a dedicarle gloria, a darle gloria, honra a nuestro Dios y a darle gracias por todo lo que nos guardó durante el tiempo de trabajo. Amén. Dele gloria al Rey. Porque por ahí andan diciendo que el domingo es el día de la marca. ¡Qué ignorancia bíblica! El apóstol Pablo dice: nadie los juzgue por día, sino más bien sigamos adelante nosotros y no nos dejemos llevar por aquellos que creen que por guardar el sábado ellos son pueblo de Dios. ¡Qué equivocados están! Porque ahora somos la iglesia de Cristo por la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario. No por guardar el sábado, sino por creer en Jesús el Cristo. Bendito su nombre para siempre. O Yeshua, como se dice en hebreo. Amén. Pero por eso somos. ¿Qué dice Jesús aquí? Juan 17:19. Y por ello yo me santifico a mí mismo. Escuche bien. Jesús está hablando, ¿verdad? Está orando, está hablando en ese momento. Dice: por ellos yo. ¿Por quién? Por nosotros. ¿Qué dice? Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados. ¿En dónde? En la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Jesús. Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces somos santificados por Cristo Jesús, porque Él es el santo de los santos y el que santifica a aquellos que creemos en Él. Bendito su nombre para siempre de mi Señor Jesús. Dale gloria al Rey. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta cómo es que nosotros fuimos santificados entonces? Por Jesús. Por eso Él se santificó a sí mismo. ¿Qué significa eso? Anduvo en la tierra, se hizo carne, se hizo hombre, y estando en la condición de hombre, no pecó. Por eso fue hallado santificado en el Espíritu, dice el apóstol Pablo allá a Timoteo, que Jesús, Dios se manifestó en carne, visto por los ángeles. Nunca los ángeles habían visto a Dios. Allá cuando hablamos de la santidad de Dios, vimos que los querubines tienen los ojos cubiertos con sus alas, porque nunca han visto la santidad de Dios. Pero en la manifestación en carne vieron al Santo de los santos. Bendito el nombre del Señor. Amén.
Y Él se santificó, se metió entre el lodo del pecado sin contaminarse de pecado para santificarnos a usted y a mí. ¿Se goza o no se goza? Dele gloria al Rey. Por eso este edificio no santifica a nadie. El nombre de la iglesia es Iglesia de Cristo, Camino de Santidad, porque el camino es Cristo y Él es el santo. Y aquí estamos los pecadores en proceso de santificación. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria al Rey. Por ellos yo me santifico. ¿Por quién? Ellos por nosotros, para que también ellos sean santificados en la verdad, en Cristo Jesús y en su palabra. ¿Cómo soy santificado, pastor? Lea la palabra y verás. Ocúpate en las cosas de Dios y deja el Facebook, deja el YouTube viendo cosas que no debes de ver. Y empieza, pues si vas a ver el YouTube, busca prédicas que edifiquen tu vida. Si vas a ver el Facebook, busca alimento espiritual. Ahora tienes la bendición de tener 3 medios de comunicación digitales de esta congregación. Si andan tomando basura del basurero, no es porque en la iglesia no se esté haciendo algo para que la iglesia se alimente, sino porque la iglesia ya le encanta andarse alimentando de la basura que hay en las redes sociales. Pero si andaban perdiendo el tiempo nada más en TikTok divirtiéndose, a ver, la santidad no viene por divertirse. La santidad viene por hablar y cantar himnos al Señor. Por eso el escritor a los hebreos dice: ocúpate en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpate de tu salvación. ¿Qué es ocuparte de tu salvación? Empezar a buscar cosas que edifican tu alma, tu vida, que te lleven a una mejor vida cristiana. Eso es santidad. Buscar que el Señor te esté ministrando por medio de letra, con música, por medio de mensaje expuesto por los siervos de Dios, leyendo la palabra de Dios, hablando con Dios, adorando a Dios. Y te aseguro que te mantendrás en completa santidad, y entonces verás la gloria de Dios donde quiera que vayas, y serás como José, donde ponía sus manos, ahí estaba bendecido. Bendito el nombre del Señor. La santidad trae bendición. La santidad verdadera trae bendición. ¿Por qué crees que el salmista dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida? ¿Por qué crees que dijo eso? Porque también dijo: pero una cosa he demandado al Señor. ¿Y qué dice? Esta buscaré, que esté yo todos los días de mi vida. ¿En dónde? En la casa del Señor. Gloria a Dios. No hay culto todos los días, pero sí hay palabra de Dios todos los días, las 24 horas del día. Entonces fuimos santificados, ¿para qué? Para adorar a Dios. Somos un reino de sacerdotes. ¿Y qué es la función del sacerdote? Servir, adorar a Dios, presentar a Dios. O sea, el sacerdote estaba siempre ocupado en el templo, ministrando, presentando holocaustos, presentando la ofrenda del incienso, presentando la ofrenda de ¿qué más? De la harina. Tantas ofrendas que hay, ¿verdad? Ese era el trabajo del sacerdote, siempre en el templo. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que debemos de estar siempre orando y dando gracias a Dios por todo, en todo tiempo, porque esta es la voluntad de Dios. Pero si dejamos de dar gracias a Dios, si dejamos de adorar a Dios, si dejamos de leer la Biblia, tenemos un corazón tan engañoso que ¿quién lo conocerá? Solamente el Señor. Y al ratito andamos por allá viendo las morenonas acá, la hermanita viendo al güerote aquel allí. Y al rato, como la Shakira y el Piqué, ¿verdad? Hebreos capítulo 9, verso 13, ¿qué dice? Si la sangre de los toros
y de los machos cabrillos y la ceniza de la becerra rociada sobre los impuros, ¿qué dice? Santificaba para la purificación de la carne. Entendamos esto. ¿Qué hacía la sangre de los becerritos? Y la ceniza de aquella que quemaban para sacar sus cenizas afuera, ¿qué hacía? Santificaba. Pero ¿qué santifica? ¿Qué clase de santificación hacía ella? Este ritual. Cubría, por eso cubría nada más el pecado. Por eso dice en la carne, ¿verdad? El pecado de la carne lo cubría. Y Dios ya no miraba el pecado, miraba la sangre del animalito. Pero la sangre de Cristo tiene un poder superior al de la sangre del borreguito. Veamos, entendamos esto. Dice acá: si la sangre de los toros y de los machos cabrillos y la ceniza de la becerra rociada sobre los impuros santificaba para la purificación de la carne, verso 14. ¿Qué hacía la sangre de los becerritos y la ceniza? Santificaba la carne nada más, cubría los pecados de la carne. ¿Qué hace la sangre de Cristo? ¿Qué hace la sangre de Cristo? Limpia. ¿Pero desde dónde los limpia? ¿De dónde? ¿De la carne o del espíritu o del alma? Del alma. O sea, la sangre de los becerritos y la ceniza cubría los pecados de la carne, pero Cristo va más allá con su sangre. El poder de la sangre de Cristo va hasta el alma. Y allá en el alma es donde el Señor nos limpia. Bendito el nombre del Señor. ¿Para qué? Para que nuestra alma sea apta de entrar al reino de los cielos. Para eso nos santificó el Señor. Porque tu alma y mi alma iba al infierno por el pecado de la carne. Pero la sangre de los becerritos a los israelitas, que era el pueblo elegido de aquel entonces, le cubría. Por eso Jesús vino a su pueblo a librarlo de sus pecados. Pero ellos no entendieron. Ellos seguían creyendo en el ritual de la purificación y de la santificación por los borreguitos. Pero Jesús no venía a eso. Jesús venía a purificar el alma, a santificar el alma. Bendito el nombre del Señor Jesús, porque eso es lo que ha hecho con nosotros. Dale gloria al Rey. Ahora me entiendes por qué somos santos. Ahora me entiendes por qué tenemos que ser diferentes. Porque nuestra santificación va más allá de un ritual. Nuestra santificación tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. En los israelitas no moraba el Espíritu Santo, porque la carne, la purificación solamente era de la carne, nada más de la materia. No era de lo espiritual. Mas nosotros en Cristo Jesús es completo, bendito su nombre. Y por eso su Espíritu Santo pudo hacer entrada en nosotros y sacó el espíritu de maldad que había en nosotros para que viniera el Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor, que por esa sangre limpió mi pecado y vino el Espíritu de Dios a mi vida para llevarnos al reino de los cielos. Para eso nada más. ¿Me entiendes? Entonces sí me entiendes, ¿verdad? ¿Qué más dice la palabra? Aquí donde estamos leyendo. Cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin manchas, ¿qué? A Dios. ¿Qué más? Limpiará de obras muertas nuestras conciencias. ¿Para qué? Para que sirvamos al Dios vivo. ¿Para qué fuimos entonces consagrados? Ahí lo dice. ¿Para qué consagró el Señor al pueblo de Israel en la antigüedad? Para que le sirviera a Dios. ¿Para qué nos escogió a nosotros entre millones de mexicanos? Para que le sirvamos en espíritu, cuerpo y ¿qué más? Y alma.
Oye bien lo que estoy diciendo: espíritu, cuerpo y alma. ¿A quién sirves en tu cuerpo? ¿A quién sirves en tu cuerpo? ¿A quién das gloria en tu cuerpo? ¿A quién damos honra en nuestro cuerpo? La grandeza de quién se ve en tu cuerpo. La santidad de quién se ve en tu cuerpo. Wow. La santidad de quién muestras cuando hablas. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si la santidad de Dios abunda en nuestro corazón, eso vamos a hablar. Pero si la basura del mundo abunda en nuestro corazón, eso vamos a hablar. Eso va a salir cuando te enojes. Eso va a salir cuando hagan algo que no te gusta. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Eso va a salir cuando tienes la oportunidad de hacer las cosas mal. Pero si la santidad de Dios reina en nuestros corazones, entonces saldrá frutos y alabanzas que glorifiquen a Dios. Amén. Voy terminando. Allá en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 y 10. En el mensaje anterior terminamos también viendo cómo el apóstol Pablo recalca a los gentiles que es por la gracia de Dios que somos salvos y que valoremos lo que somos. Y hoy es el apóstol Pedro diciéndonos a los gentiles, mire lo que dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Eso somos, ¿verdad? ¿Qué somos? Real sacerdocio. ¿Qué más? No, pero hay una palabra antes que no la debe de saltar. Escogidos. Somos escogidos. ¿Qué dijo Jesús? Allá en Juan 15, 19. Yo los elegí a ustedes del mundo. ¿Qué les dice el pastor Misael? Que no somos salvos por elección nuestra. Somos salvos porque a Dios le plació escogerte para limpiar tus pecados y los míos y apartarte del montón de manzanas podridas para que le sirvas a Él, para que vivas para Él. Y aquí dice el apóstol Pedro, pero ustedes son linaje escogido. Nosotros somos un pueblo escogido. ¿Qué más? Para ser real sacerdocio, una nación santa. Un pueblo. Aquí hay otra nación. En medio de la nación de México hay otra nación santa. Pero esa nación se tiene que apartar de todo lo que practica la otra nación. Porque la nación natural practica el aborto, practica todo lo que hay en el mundo. Pero en medio de esta nación hay otra nación que no la escogió el presidente, que no la escogió el papa, que no la escogió el pastor, la escogió Cristo Jesús. Para que esa nación, que somos la iglesia de Cristo, reflejemos a Cristo en la nación perdida. Y para que aquellos que viven en la nación perdida vengan a la nación que tiene vida y vida eterna en Cristo Jesús. Y esa nación somos usted y yo, que por su gracia hemos sido alcanzados. ¿Entienden lo que es la santidad de Dios en tu vida? ¿Entiendes para qué fuiste santificado? ¿Entendemos, hermanos, cómo es que nosotros vamos al reino de los cielos? Porque Jesús se santificó para santificarnos a nosotros. Amén. Y dice acá el apóstol Pedro, esto me gusta: pueblo adquirido por Dios.
¿Te das cuenta, hermano? Somos un pueblo que fue comprado por Dios. Dios pagó el precio de tu santificación. ¿Cómo? En Jesús, en la cruz del Calvario. Por eso Él dijo: consumado es.